confirman si puede ver la pantalla, por favor? ¿Pueden ver bien la pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve. Ya está bien. Bueno, en este caso daremos inicio al tema número 3, que vendría a ser destacado. Primeramente, lo que nosotros debemos visualizar en el ejercicio es que van a ver así como una especie de cuadrado con líneas divididas. Esto significa, este por 20, por 20, por 20, significan los usuarios a los que nosotros debemos proveerles de electricidad. El ingeniero en el examen les va a dar una línea, ya sea que esté a un costado, en la izquierdo, en la parte de arriba, o en el lado derecho o en la parte de abajo. Esa es la línea principal de la CRE, o sea, la línea de conexión que nos va a proveer electricidad para nuestros usuarios. Una vez que nosotros hagamos el colocado de postes junto con los ramales, debemos calcular la distancia de los postes y cuántos postes va a haber para cada usuario. Una vez realizado eso, también debemos tomar en cuenta estas tensiones que va a estar estos son los niveles de tensión, tensiones medias. Significa más que todo que si está dentro del cuarto anillo los postes, la tensión es 10,5, pero si es fuera del cuarto anillo, la tensión media de los postes será de 24,9. Esto solo va a influir en el tema de lo que va a ser destacado. Si ustedes vieron, yo les he pasado varios PDFs que son las guías de acometida, guías de instalaciones con postes de media baja tensión. En base a esto vamos a trabajar para lo que sería el tema destacado. Todo esto, estas nomenclaturas, ¿no? Yo se lo voy a resumir solo lo que vayamos a ocupar para el rellenado de esa hoja. Si ustedes pueden ver en la guía de proyectos particulares, esto es cuando ya les aprueban un proyecto y la tensión nominal, como pueden leer aquí, es 24,9 en media tensión, como lo estamos usando ahora mismo en el ejercicio. Y la otra tensión nominal es 10,5 kilovoltios, si ustedes pueden leer aquí. Está todo resumido. Este diseño y dimensionado de puesto es cuando tiene un trafo para realizar una acometida. Este manual de estructuras aéreas para redes de distribución de energía es cuando esto es para un poste que le va a distribuir a otro transformador para los barrios, o sea, el que va a distribuir corriente, ¿no? A través de los postes a nuestras casas. Luego tenemos, una vez que se aprueba la guía o de hecho el proyecto, este ya es para la instalación del poste. Esta es una instalación o una guía de proyecto completo. Y este manual de estructuras de redes aéreas, ya sea en media y baja tensión, esto es lo que también vamos a usar para la parte destacado. Esto también cuenta con lo que sería especificaciones técnicas para el diseño y la construcción de los postes. Fíjense si el poste tiene una altura, va a tener un empotramiento, depende si es de concreto o de cuchi o de madera. Va a tener sus conductores y cables, su armado de estructura, su aterramiento, distancias mínimas. Las distancias mínimas de los postes, la CRE usa una norma, ¿no?, de energía eléctrica estándar que dice que los postes tienen que estar a una distancia de, si es de baja tensión, de 40 a 50 metros. Pero si es un poste de media tensión, tiene que tener una distancia máxima de 80 metros. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a usar para el ejercicio que vamos a realizar. Después tenemos una guía, ¿no?, bajo norma de la empresa El FEC, que esto es para las acometidas. Y cuando nos referimos a acometidas es cuando ya realizamos toda la instalación eléctrica y hasta el poste. Sería la conexión que viene desde su pilastra hasta el poste. O sea, ese es el que le va a proveer electricidad. Bueno, aclarado todo esto, con lo que vamos a trabajar ahora para el ejercicio va a ser lo que sería las tablas de demanda-consumo. Normalmente los ejercicios o son monofásicos o trifásicos y el ingeniero les puede dar cualquiera de estos ángulos, o sea, de coseno a 97 o 90, pero en caso de que el ingeniero no les dé o no esté el, el dato ahí en la hoja, ustedes van a suponer que este dato de ángulo va a ser 0,85. Y normalmente para estos ejercicios de distribución o destacado, siempre usamos trifásico. Casi no se hace mucho monofásico o bifásico. Bifásico es un trifásico, pero de dos fases, ¿no? Perdón. Seguimos. Luego tenemos lo que serían los 50 kWh mes. Bueno, este es el consumo, ¿no?, por hora y mes de los usuarios. Esto también es dato. El ingeniero les puede dar, como les dice, 50 kWh mes, puede ser 300 kWh mes, 275,
Pero en caso de que el ingeniero tampoco les dé este dato, ustedes van a usarme el de 50 kWh mes. ¿Listo? Anótense eso. Si no les da el factor de cálculo, van a suponer que es de 0,85. Y recuerden que para estos ejercicios siempre se utilizan los trifásicos. Ahora nos vamos a lo que sería de vuelta el ejercicio. Entonces, repasando nuevamente, esto vendría a ser nuestros usuarios que debemos proveerle de energía eléctrica conectados a través de este punto que es de media tensión de la CRE. O sea, el primer poste es de media tensión. Antes de realizar igual el colocado de los postes, debemos seguir una serie de recomendaciones, ¿no? Enseguida eso los voy a mostrar. Bueno, las recomendaciones son las siguientes, como les dije. Dentro del cuarto anillo, el nivel de tensión que hay es de 10,5 kilovoltios. Si fuera el cuarto anillo, es 24,9. Los postes pueden ser de media a baja tensión. Está. La simbolización de los postes de baja tensión puede ser en un punto y los de media tensión son un círculo. Un punto y los de media tensión, que es donde va a ir el transformador, es un círculo. Luego tenemos otra recomendación, como yo les dije, para la colocación de los postes debe tener una distancia máxima de 40 metros, o sea, los postes de baja tensión, y los de media tensión deben tener una distancia máxima de 80 metros. Otra recomendación es que cuando nosotros comencemos a colocar los postes, fíjense aquí, eh, vemos que aquí los usuarios, o sea, las calles tienen una distancia, fíjense, 200 metros es donde están estos 20 usuarios. Fíjense que hay un pequeño espacio, esto es un cruce, o sea, como si fuera una calle y acá hay un cruce. En este caso es 10 metros. Luego tenemos otra distancia que es de 200 metros. Entonces, aquí vamos a tener, entonces, una línea, vamos a colocar los ramales de conexión. Y como dice la recomendación, en cada fin y principio se debe colocar el primer poste a 7 metros. Y cuando hay un cruce, debemos colocar el poste a 1 metro. Eso igual lo voy a explicar cuando lo empecemos a realizar. Ahorita solo estoy explicando las recomendaciones. Bueno, volvemos al ejercicio entonces. ¿Qué es lo primero que debemos hacer entonces? Visualizar cuántos usuarios tenemos. Tenemos 20, 20, 40 por cada lado. Entonces, ustedes visualizan en la línea principal de la CRE, que es la que va a proveer, y lo que debemos hacer a continuación es colocar ramales. Estos ramales son los que van a proveer de electricidad a los usuarios. Fíjense, el primer ramal que ustedes deben colocar va a ser este del centro, pero una recomendación más antes de que empecemos a explicar o que empiece a explicarles lo de los ramales. Cuando ustedes van a colocar estos ramales, fíjense que en su calle los postes pueden estar o al frente de su casa o en el lado de su casa. Tienen que ver en qué lado lo van a colocar. En este caso yo le he colocado este ramal en el lado superior, o sea, va a estar para estos usuarios más cerca y la corriente les va a pasar a los del frente, o sea, la distancia va a ser un poco más larga para los del frente. Entonces, ¿qué pasaría si yo el ramal del centro lo coloco a este otro lado? Va a pasar lo siguiente. Cuando yo coloque los ramales, fíjense, ahorita he colocado este ramal del centro, va a proveer a todos estos usuarios de electricidad, estos 20, 20, 20, 20 van a tener electricidad. Necesito pasarle ahora electricidad a los usuarios que se encuentran en la parte superior e inferior, porque estos todavía no tienen electricidad. Entonces he colocado un ramal superior e inferior, que son estos dos. Pero esos todavía no tienen electricidad, por lo cual yo debo colocar un ramal central que le va a recién proveer electricidad cuando yo lo conecte a la línea central, en este caso a la línea del medio, que está conectada al punto de la CRE. Entonces, yo coloco la línea central en el lado derecho y fíjense, como dice la teoría, debemos colocar un poste, un poste en cada principio y fin. Voy a colocar el primer poste. Cuando yo quiera conectarlo a este ramal del centro para pasar a los ramales superior e inferior para que los usuarios tengan electricidad, va a haber un problema. Es porque la distancia va a ser muy larga y esto puede ser peligroso para los usuarios. ¿Se me entendió esa parte?
Nuevamente, debemos colocar ramales que son los que van a distribuir energía eléctrica a nuestros usuarios. El primer ramal que estamos colocando es este central. Y como les dije, debemos verificar en qué parte vamos a colocar el ramal. Puede ser que, digamos, estos usuarios, la parte donde van a estar los postes está al frente y de ellos desde el mismo frente van a jalar el cable hasta sus casas, o sea, hasta sus pilastras para hacer la cometida. Luego tengo que colocar otros ramales para los usuarios de la parte superior e inferior, pero estos todavía no van a tener electricidad. Deberíamos colocar un ramal más en el centro para conectarlo al ramal que va a estar conectado al punto de la CRE de media tensión y estos van a estar conectados a ambos ramales superiores e inferiores para que cuenten con electricidad. Pero como les dije, ¿qué pasa si yo este ramal de conexión, el que está vertical, yo lo coloco en el lado derecho? Va a tener una distancia de conexión muy larga y eso puede ser perjudicial o puede ocurrir algún accidente. Entonces ustedes tienen que ver cómo van a colocar esto de manera correcta. Entonces, una vez colocados sus ramales, lo siguiente que ustedes tienen que hacer es colocar o realizar los cálculos. Bueno, en este caso, colocar los postes, van a disculpar. Como dice la teoría, debemos colocar un poste en cada principio y cada fin. En este caso, vemos, en el ramal superior tenemos un fin y tenemos un principio. Por tanto, aquí va a haber un poste y aquí va a haber otro poste. O sea, vamos a tener dos postes. Pasamos al ramal vertical central. De la misma manera, fin, principio. Colocamos un poste a 7 metros. Y lo mismo al ramal central que está conectado al punto de media tensión de la CRE. Un poste a un fin y otro poste a 7 metros al principio. ¿Se me entiende esa parte entonces? La colocación del poste, los primeros postes. ¿O quieren que se los vuelva a repetir? Repítelo de nuevo. ¿Puedes repetir, por favor? Bueno, una vez que ustedes colocan los ramales, o sea, ya les quede claro cómo van a colocarlos, recuerden, no pueden colocar los ramales de conexiones, o sea, que van a estar conectados para pasar otros ramales con una distancia muy larga, deben saber en qué lado de la calle van a colocarlo, porque eso puede ocurrir un accidente o puede ocasionar un accidente. Luego de eso, debemos realizar el colocado de los primeros postes. Como les dije en las recomendaciones, en cada fin y principio, me olvidé aquí anotar ramal, de cada ramal se debe colocar un poste a 7 metros. Pero cuando sea un cruce o cuando haya un cruce, se debe colocar un poste, o sea, el otro segundo poste o primer poste a 1 metro, solo de un solo lado. En este caso, comencemos con lo que serían los postes de principio a fin a 7 metros. Entonces, visualicemos primero con el ramal superior, o sea, el ramal que está arriba. Tenemos el fin, que es este del lado izquierdo. Vamos a colocar un primer poste a 7 metros y otro primer poste en el inicio o el principio a 7 metros. Entonces ya tenemos un poste aquí y otro poste aquí. Segundo, pasamos al ramal vertical central. Tiene un fin y tiene un principio. ¿Qué nos dice la teoría? Ratito. Perdón. Entonces, lo mismo. En fin, principio, colocan a una distancia de 7 metros el primer poste. Un poste aquí y otro poste aquí. Ahora pasamos al ramal central donde está conectado al punto de la CRE. Lo mismo. Un poste a 7 metros y otro poste en el fin al principio a 7 metros. Entonces con eso ya tenemos 1, 2, 3 y todos los postes que ven aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 postes ya colocados a 7 metros, como dice la lotería. Fin, principio. Un poste, cada uno a un poste a 7 metros en cada uno de los ramales. Ahora pasamos a lo que serían los cruces. Cuando nosotros vayamos a colocar los postes de las cruces, solo podemos colocarlo a un solo lado. En este caso, fíjense que hay un cruce de 10 metros. Entonces, yo puedo colocar un poste en el lado izquierdo o en el lado derecho y tiene que estar a 1 metro. En este caso, yo lo estoy colocando el primer poste en el lado izquierdo. O sea, en el cruce del lado izquierdo va a haber otro poste. Entonces, con esto ya acá en este tramo ya hay dos postes. Entonces, ya no colocaríamos nada en este lado derecho. Si hemos colocado
un poste en este cruce solo va a haber en un solo lado. No pueden ir en ambos lados. Ahora, sigamos viendo. Aquí hay otro cruce, fíjense, en la parte, en el ramal vertical. Fíjense, hay un cruce de 10 metros. Entonces, nuevamente, en este tramo, yo puedo colocar otro poste a 1 metro, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. En este caso, lo he puesto el primer poste en la parte superior. Lo mismo voy a aplicar en el ramal inferior. Hay un cruce de 10 metros. ¿Y dónde voy a colocar mi poste? En el lado izquierdo. Traten de hacerlo de manera igual. Si van a colocarlo en este lado, no lo van a colocar el del centro en el lado derecho porque no les va a salir o van a tener que realizar otros cálculos. Siempre prioricen de colocar los postes en un mismo lado. Si ustedes ven que hay un cruce aquí de 10 metros y hay una, dos, tres ramales que son largos y casi son lo mismo, colóquenlo, si van a colocar en el lado izquierdo, coloquen los tres en el lado izquierdo para cuando ustedes realicen un cálculo sean todos iguales, o sea, no tengan que realizar todo un cálculo bastante largo, ¿me entienden? Entonces, fíjense, igual en el ramal del centro hay un cruce que es este 10 metros, por tanto, voy a colocar el poste en este cruce a 1 metro en el lado izquierdo. Lo mismo en el ramal inferior. ¿Se me entendió esa parte de los postes en el cruce? ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? Bueno, pero ¿me entendieron lo del el colocado de los primeros postes a 7 metros en cada principio y fin? ¿Me entendieron? Si no lo entendieron, yo se los puedo repetir igual, de todas formas, no tengo problema. Este es para que lo entendamos. Cuando ustedes hacen un ramal, esta línea verde es el ramal de conexión para proveer de electricidad a estos usuarios, que son estos 20 y estos otros 20. Tenemos un ramal en el medio que está conectado al punto de la CRE, que va a proveer de electricidad a estos 20, 20, 20 y 20 usuarios, 40 y 40. Otro ramal en la parte inferior que le va a dar corriente a estos otros 20 usuarios. Y para que este ramal central horizontal les pase corriente a los superior e inferior, hicimos este ramal central que va a ir conectado. La recomendación para colocar los primeros postes dice que en cada principio y fin de cada ramal debemos poner un poste a 7 metros, o sea, un poste en el fin y otro poste en el principio. Lo mismo en los otros ramales. Un poste en el fin, un poste en el principio a 7 metros. En el ramal inferior, un poste en el fin y un poste en el principio. Lo mismo con el ramal vertical. Un poste a 7 metros en el fin, otro poste a 7 metros en el principio. Ahora bien, debemos visualizar lo que sería el cruce. También un poste cuando se encuentra un cruce a 1 metro. Y como les dije, fíjense, tenemos todo este ramal y el cruce es de 10 metros. Ustedes tienen que ver si ustedes van a colocar el poste a 1 metro en este cruce, ya sea en este ramal izquierdo, o en este tramo izquierdo o en este tramo derecho. En este caso yo he puesto el poste del cruce a 1 metro en el tramo izquierdo, en este 200, en este lado izquierdo. Y para que esto no se les complique y solo tengan que hacer unos cuantos cálculos, traten de hacerlo esto de la manera más igual posible. Fíjense, los tramos, o sea, los ramales son básicamente iguales. Entonces, fíjense que este cruce de 10 metros le va a afectar al ramal central que está conectado al punto de la cresta de media tensión y al ramal inferior. Por tanto, este cruce le afecta a esos dos. ¿Y dónde voy a colocar mi poste del cruce? ¿Dónde lo estoy colocando? En el lado izquierdo, para que sea igual al primero que he colocado, en el primer cruce en la parte superior o en el ramal superior. Entonces, en los cruces siguientes lo he colocado el primer poste en el lado izquierdo. Ahora también esta línea, o mejor dicho, este ramal vertical tiene un cruce también de 10 metros. Yo lo puedo poner en el tramo superior o en el tramo inferior. En este caso, yo opté por colocarlo el primer poste en el tramo superior. ¿Dudas o preguntas a esta parte? Sobre el primer colocado de los postes, ¿dudas o preguntas? Bueno, cuando hagamos los cálculos yo creo que le van a entender mejor. Luego de eso, debemos realizar los cálculos correspondientes para saber cuántos vanos y cuántos postes vamos a tener en,
en todo nuestro tramo. Vamos a comenzar con la línea superior, o en este caso vendría a ser la parte superior izquierda o la parte superior derecha. Vamos a comenzar con, a ver, comenzamos en orden, con la línea superior izquierda. En este caso va a ser esta parte de acá. Bueno, como les dije, estamos solo en esta parte. Fíjense, hemos colocado un poste aquí. A ver, lo voy a habilitar de una vez ese layer, que se vea. Ya. Fíjense, estos puntitos representan lo que serían los postes de baja tensión. Enseguida vamos a ver por qué hay esta cantidad de postes, no se preocupen. Bueno, colocar los vanos flojos. Ya. Hagan de cuenta lo siguiente. Ahora mismo en el ejercicio, como les dije, hemos colocado los primeros postes. Fíjense, donde están estas flechitas de colores, estos son los postes que tenemos actualmente. Hemos colocado un poste a 7 metros en este ramal, otro poste en este cruce a 1 metro. Seguimos hasta el final, estos postes todavía aquí no existen y en el principio hemos colocado un poste a 7 metros. Lo mismo va a ocurrir en los siguientes ramales. Fíjense, como les dije, el ramal del centro está conectado al punto de media tensión de la CRE. Entonces, esta línea que van a ver aquí se llama vano flojo. Es el cable que está colgando, que tiene así una especie de panza y tiene un ángulo máximo de 30 grados. Entonces, una vez ya colocado, como les dije, los primeros postes, fíjense, este ramal del centro y este ramal vertical, este ramal vertical, si no le coloco un vano, o sea, una conexión, en este caso es el vano flojo, no le va a pasar corriente. O sea, va a estar ahí, ves un ramal sin electricidad, sin nada. Entonces, como hemos colocado los primeros postes ya en cada fin, principio, y hemos colocado un poste a 1 metro, porque hay un cruce, fíjense, vamos a conectar este poste que está conectado al punto de la media tensión de la CRE a este poste vertical. Entonces, todo este ramal ya está electrificado y tiene 1, 2 y 3 postes ya colocados, fíjense. Ahora bien, de la misma manera, cuando ya colocamos los primeros postes, es simplemente realizar la cometida, o en este caso, esto sería el vano flojo, y es la cometida que tienen para conectar y proveer electricidad a estos ramales superior e inferior. Ahora vamos a realizar, una vez hecho esto, los cálculos para saber cuántos postes vamos a tener en cada uno de nuestros tramos. Entonces, comenzamos con la línea superior izquierda. En este caso sería esta parte, línea superior izquierda o ramal superior izquierdo. ¿Qué debemos hacer? Debemos primero calcular la distancia. Primero, ¿cuánto es la distancia? 200 metros. 200 metros. Ahora, ustedes se acuerdan que hemos colocado los primeros postes. El primer poste lo hemos colocado a 7 metros y el segundo poste donde está el cruce está a 1 metro. Por tanto, ¿qué debo hacer yo? Restar esa distancia de colocación de los primeros postes a estos 200 metros, o sea, de este tramo. Sería 200 metros menos la distancia del primer poste que está a 7 metros y la otra distancia es 1 metro, que es la distancia del primer poste a 1 metro cuando hay un cruce. Por tanto, la distancia me dará que es 192 metros. Ahora, el número de vano viene a ser ¿dónde está? Es como les dije, esa pancita que tienen los postes o como una especie de panza y tiene un ángulo. Recordemos que por cada 2 postes, por cada 3 postes, hay un vano. Que vendría a ser esa barriga. Por cada 3 postes, hay 2 vanos. O por cada poste hay un vano. No sé cómo lo entiendan mejor. Entonces debemos calcular ahora el número de vanos para calcular el número de postes. Para el número de vanos vendría a ser la distancia sobre el tipo de poste. En este caso, ¿qué poste vamos a utilizar? Son postes de baja tensión. En este caso, la distancia de los postes o sea, la distancia de colocado de los postes de baja tensión es de 40 metros, como lo dice la teoría. 40 metros. Por tanto, el número de vanos va a ser igual a 4,8 y si les sale 4,1 o 4,2, ustedes directamente lo van a redondear a lo que sigue. En este caso sería 5. Una vez que tengamos este número de vanos, vamos a sacar el número de postes.
¿Cómo se saca el número de postes? Es el número de vanos, que en este caso es 5, más 1. Por tanto, ¿cuántos postes debemos tener? 6 postes. Ahora, debemos sacar el cálculo de D', que en este caso va a ser la distancia de nuestros postes. ¿Listo? Fíjense, la distancia de prima va a ser igual a la distancia total que sacamos restando, ¿no? El primer poste que colocamos a 7 metros y el poste que está a 1 metro que representa el cruce. Es 192 metros. 192 metros sobre el número de vanos, que es 5, me da como resultado 38,4 metros. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a colocar. Ahí está. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Fijémonos. Línea superior izquierda. Su distancia es 192 metros. Número de vanos es 5. ¿Cuántos postes tiene que haber? 6 postes. Y la distancia entre estos postes será 38,4 metros. Entonces eso vamos a anotar. ¿Cuántos postes es? 6 postes. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto significa que esto está correcto. ¿Qué más? Ahora debemos calcular el número de vanos, que es 5. ¿Cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Número de vanos? Correcto. ¿Y ahora cuánto va a ser la distancia de estos vanos? 38,4 metros. Entonces, todo está correcto. Ahora bien, ¿qué les dije yo? Traten de hacerlo lo más igual posible. Fíjense que este cruce le va a afectar a estas dos ramales. Como hemos colocado el poste del cruce en el lado izquierdo, es igual que este tramo, o sea, este cálculo va a ser igual para los otros dos ramales. Por tanto, ustedes lo que tienen que hacer es repetir esto, tal y como está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 6 postes lo van a repetir para el ramal que está conectado al punto de media tensión de la CRE y el ramal inferior, porque son iguales. Fíjense que el cruce está en el mismo lado en los 3 ramales. ¿Alguna duda o pregunta hasta esta parte que no me hayan entendido? ¿Dudas o preguntas de esta parte o algo que no hayan logrado entender? ¿Están ahí? Sí, sí. Sí, sí. Ya. ¿Dudas o preguntas hasta esta parte? ¿O algo que no hayan entendido? Bueno, si no hay, pasamos entonces a lo que sería en la línea superior derecha. En este caso, este tramo del lado derecho. Lo mismo. Vamos a dibujar los vanos y los cálculos de las corrientes y la distancia. En este caso, la distancia es de 200 metros. Como el poste, o sea, el poste que debemos colocar en el cruce está en el tramo izquierdo, lo que nosotros debemos hacer es sumar el cruce, que es 10 metros, va a ser 200 más 10, y la distancia del colocado del poste, que es 1 metro. Y el que debemos restar es el primer poste que colocamos en este tramo derecho, que es 7 metros. Por tanto, va a ser 200 más 10 del cruce, más 1 metro del poste colocado en el cruce y restando el poste colocado en un inicio o en principio, perdón. Por tanto, me da como resultado 204 metros. Ahora debemos calcular el número de vanos. Va a ser la distancia sobre la distancia del tipo de poste. En este caso son postes de baja tensión. Por tanto, la distancia de los postes de baja tensión es 40 metros. Por tanto, 204 sobre 40 me da como resultado 5,1. Ahora, como les dije, si les da 5,1, directamente ustedes lo tienen que redondear al siguiente número. En este caso, 6 vanos. Para calcular el número de postes va a ser el número de vanos más 1. Por tanto, el número de postes será 7. Y el cálculo de D' es la distancia que tendrán los postes. Y recuerden, cuando ustedes realicen estos cálculos y D' les dé más de 40 metros, quiere decir que han hecho algo mal. Porque, como dice, los postes de baja tensión no pueden tener una distancia máxima, o sea, no pueden tener más de 40 metros. Puede tener hasta 39, 39,5, pero si sobrepasa los 40 ya está mal. Entonces,
Ya sabemos entonces cuánto es el número de vanos, cuántos postes, por tanto contamos. Se toma en cuenta el primer poste colocado a 7 metros y el poste que tenemos en el ramal izquierdo o en el tramo izquierdo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 postes. Entonces recuerde, cuando trabajamos con el tramo derecho, si hemos colocado el poste del cruce en el lado izquierdo, igual lo tomamos en el tramo derecho. O sea, ya es como ese poste del cruce le va a afectar a ambos tramos, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Por tanto, tenemos 1, 2 postes ya colocados. ¿Y cuánto nos dice esto? Que debemos tener 7 postes. Por tanto, debemos colocar 1, 2, 3, 4, 5. 5 postes más para completar los 7 postes. Número de vanos. ¿Dónde está? Línea superior derecha. Ahí está. ¿Cuántos vanos tenemos? Tenemos 6 vanos. Verificamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuánto es la distancia de estos postes? 34 metros. 34 metros. 7 postes, número de vanos 6 correcto. Y la distancia de prima, que es la distancia de los postes, es 34 metros. Entonces, esto está correcto. Y fíjense, va a ser lo mismo para el ramal que está conectado a la línea de la CRE y el ramal que se encuentra en la parte inferior. Por tanto, vuelven a copiar todo lo que tienen en este ramal superior derecho para los siguientes ramales, porque son idénticos, o sea, no tienen que hacer más nada, son iguales. Entonces, eso les va a ahorrar bastante tiempo. Pero cuando ya lleguemos ya a la parte de la línea vertical, ahí sí ya cambia la cosa. Entonces, lo que debemos hacer, vamos a hacer dos tipos de cálculos. Un cálculo para la línea medio inferior y otra para la línea medio superior. Voy a anotarlo acá. Ahí está. Fíjense, 32 metros, 32 y 26. En este caso, este es el cálculo de la línea medio inferior. De la misma manera. ¿La distancia cuánto es? La línea medio inferior. Fíjense, tiene 60 metros. Entonces, 60 más. ¿Dónde hemos colocado el cruce? O sea, el poste en la parte superior. Por tanto, vamos a sumar este cruce. Más 10 y la distancia del poste colocado. En este caso es 1 metro. Y lo que le vamos a restar es el primer poste que le colocamos en el principio, a 7 metros. Entonces sería 60 más 10 del cruce, más 1 metro, que es el poste colocado en el cruce, y le restamos el poste del inicio. En este caso, entonces me da como resultado la distancia de 64 metros. Ahora calculamos el número de vanos. Va a ser la distancia sobre la distancia del tipo de poste. En este caso, el tipo de poste que estamos usando de poste es de baja tensión. Por tanto, la distancia mínima debe ser de 40, mejor dicho, la distancia máxima es de 40 metros. Entonces va a ser 40 dividiendo 64. Me dará como resultado 1,6. Y les dije que desde 1.1 se redondea al siguiente número. Por tanto, el número de vanos será 2. Calculamos el número de postes. El número de postes va a ser igual al número de vanos, que en este caso es 2, más 1. Por tanto, el número de postes será 3. Cálculo de D', que va a ser la distancia de los vanos o de los postes, que va a ser de 32 metros. ¿Cómo lo podemos ver aquí en el plano? ¿Cuántos postes tenemos? 3 postes y 2 vanos. 1, 2, 3 y 2 vanos. Recordemos que cuando colocamos el poste del cruce, afectar al tramo superior y al tramo inferior, de la misma manera que los otros tramos. Por tanto, 1, 2, 3 postes y 2 tramos. Y la distancia es 32 metros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está correcto. Pasamos a la línea medio superior, a esta parte de aquí arriba. La distancia es 60 metros. 60 menos. Le restamos el poste que hemos colocado un fin, que es 7 metros, menos el poste que hemos colocado del cruce.
que en este caso es 1 metro. Por tanto, me va a dar como resultado 52 metros. Luego debemos colocar o calcular, perdón, el número de vanos, que va a ser la distancia sobre la distancia máxima del tipo de poste o de cuánto se puede colocar el poste. En este caso es un poste de baja tensión. Por tanto, la distancia máxima es de 40. Entonces, 52 dividido entre 40 me da 1,3. Lo redondeo y me da 2 el número de vanos. Número de postes es el número de vanos más 1. Por tanto, 3 postes. Cálculo de D'. D' va a ser igual a la distancia sobre el número de vanos, que es 2. 52 dividido entre 2 me da 26 metros. Por tanto, calculo el poste de mi cruce, o digo, tomo en cuenta el poste de mi cruce y el poste del fin. Ya tengo dos postes, me falta uno solo y tengo dos vanos y su distancia es 26 metros. Entonces, de esa manera está todo correcto. Otro detallito más que ustedes deben hacer en su examen es que una vez que ya realicen todos estos cálculos, para que se sepa que ya están con corriente, le hacen así como un foquito, como un redondito. Donde están los puntos, donde están los postes, ¿listo? Entonces, esto vendría a ser la primera parte, la introducción y el colocado de los postes. ¿Tienen alguna duda o pregunta o algo que no hayan entendido de esta parte? Porque esto es bastante importante. Esta primera parte es realmente muy importante y si no me preguntan, quiere decir que no me han entendido y me tengo que preocupar. Así que el examen tenemos que hacer esta gráfica o ya no la van a dar. Sí tienen que hacerme esta gráfica, pero les voy a dar una hoja con esta gráfica ya hecha para ahorrarles tiempo, ¿ya? No se preocupen. Ok, yo. Bueno, O si dijo que tenemos que redondear el número de vanas a partir de 1.1, menos sí, de eso, ¿no? si les da uno, no les va a dar 1,0 y algo. Si les da eso, igual lo redondean. Ah, ya está bien. Gracias. Todos me han comprendido cómo realizar la primera colocación de los postes en cada principio y fin. ¿Me han entendido esta parte? Si no, se los puedo repetir todo. Yo no tengo problema. Sí, una consulta. ¿Sí? ¿Cómo sé que tengo que sumar y restar, va a disculpar, en la D para sacar la D? ¿Aquí? La D, sí, la D. Ya. Bueno, fíjate que vamos a trabajar primero con el tramo o con el ramal izquierdo, o sea, en este tramo izquierdo. ¿Dónde colocamos? Fíjate, aquí hay un cruce. ¿Dónde colocamos el cruce? O sea, el poste del cruce. Yo les dije, ustedes tienen la opción de colocar el poste del cruce ya sea en el ramal izquierdo o en el tramo izquierdo o en el tramo derecho. Donde se coloque eso va a influir. Si en este caso el poste, o sea, el poste colocado por el cruce está en el lado izquierdo, este va a restar, porque fíjate, tienes 200 metros en toda esta parte, fíjate, ¿ya? Y hemos colocado un poste en el fin de este ramal a 7 metros. O sea, tu primer poste está a 7 metros. Entonces le estás restando 200 metros. Y ahora visualiza este cruce. Has colocado el poste del cruce en este mismo ramal donde estamos trabajando. Está a 1 metro. Por tanto, será 200 menos 7 metros que es tu primer poste que está colocado en el fin del ramal y restas el poste del cruce que está a 1 metro. Por tanto, será 200 menos 7 menos 1 metro. Listo, sí. Lo mismo sería en el ramal derecho. ¿Cómo saber cuál sumar y cuál restar? Fíjate, yo les dije que si vamos a colocar el poste del cruce, este poste va a ser tomado por el tramo izquierdo y por el tramo derecho. O sea, este poste es tomado en cuenta para el tramo derecho y para el tramo izquierdo. ¿Listo? Entonces, tengo 200, la distancia es 200. ¿Qué voy a hacer? Si estoy tomando este poste también para este tramo, debo sumar este cruce, 10 metros. ¿Y cuántos metros he colocado el poste del cruce? A 1 metro. Será 200 más 10 más 1 y debo restar, o el que debo restar es el poste que coloqué al principio, que está a 7 metros. En este caso le resto 7 metros. ¿Se me entendió entonces esa parte? Sí. ¿Alguna duda o pregunta más respecto a esto? Porque esto es importante, la verdad. ¿Dudas o preguntas hasta esta parte? Ah, lo de los ramales. Claro. Ya. Bueno, ustedes cuando
salen a la calle, no sé si han visto los postes están o en su lado de su casa o al frente donde está su vecino. Les pongo de ejemplo este ramal. Yo lo he colocado para los usuarios de la parte de arriba, o sea, estos 20 usuarios, está más cercano al poste, básicamente está en su acera, ¿me entienden? Ahora, este ramal central está conectado a la línea de la CRE y solo está proveyendo de electricidad a estos usuarios que voy a seleccionar. Ahí está, a estos usuarios que estoy seleccionando, estos 20, estos 20, estos 20 y estos 20. Fíjense, cuando yo coloqué este ramal en el medio, este horizontal, que está conectado al punto de la CRE, solo le va a proveer electricidad a estos usuarios que tengo seleccionados. 20, 20, 20 y 20. Pero yo debo darle electricidad o proveer de electricidad a los usuarios restantes. ¿Qué debo hacer? Debo colocar un ramal vertical y dos ramales horizontales para los usuarios en la parte superior y la parte inferior. ¿Por qué? Porque este ramal que estoy colocando va a estar conectado al ramal central que está conectado al de la CRE. Y ahora aquí es la aplicación que yo les dije. ¿Qué pasaría si yo el ramal que he colocado vertical para el ramal superior e inferior lo colocase en el otro lado de la calle? O sea, lo colocase aquí. El problema sería que el vano flojo va a tener una distancia mucho más larga y eso puede ocasionar algún accidente o provocar algún incidente grave. Entonces, traten de hacerlo a una distancia, una X distancia no muy alejada de su vano, del vano flojo. Entonces, esto es una distancia considerable. Lo hice justamente en el lado donde está la acera, pero si yo lo colocaba al otro lado de la calle, la distancia del vano iba a ser muy largo y eso podía haber ocasionado un accidente o algún tipo de incidente, ¿no? Entonces, por esa razón le he colocado eso. ¿Qué pasó? Valderrama. Sí, una pregunta, ¿y si el vano flojo lo colocamos en el otro poste que está al frente de la calle? ¿Esto aquí? No, o sea, el vano flojo en vez de ir en el final poste que está en el lado izquierdo, lo colocamos en el lado ¿Aquí? derecho. Sí, sí, ahí. Bueno, aquí no hubiera tanto perjuicio. La cosa es la línea de conexión central, esta línea de conexión central que está proveyendo electricidad. Sí, sí, pero también esa central de ponerlo. Eh, ¿Esto de aquí? ¿Esto de aquí, disculpa? ¿Dónde quiere moverlo esto? ¿Hasta acá abajo? No, la línea central, Esto, la vertical, la vertical. esto de aquí. Sí. Ya. Moverlo tanto a la otra acera como también el vano flojo, los dos, digamos. Esto ¿qué pasa si lo muevo al lado derecho? Y también el vano flojo, Este vano, ¿querés moverlo acá? los tres vanos. Los tres vanos. Pasa que, como te digo, lo principal que uno tiene que ver es el vano, o sea, el ramal que está conectado a la línea de la CRE. Esta es tu línea de CRE y va a estar conectado a este ramal. Este ramal va a estar conectado a esta línea de la CRE y no puede tener una distancia muy larga. Si yo lo paso al otro lado, va a tener una distancia considerable y eso puede ocasionar algún perjuicio, en todo caso. Por eso les dije, traten de hacerlo a una X distancia que sea equitativa. En este caso no son distancias muy largas. Si yo colocaba el poste del cruce aquí no había problema, pero como esta es la línea de conexión de la CRE, aquí sí tengo que tener consideración con la distancia. Aquí no importaría mucho en la parte de arriba, el ramal superior e inferior. A eso me voy. Eso igual si quieren pueden leerlo, está en las guías que les pasé de la CRE. Está más o menos explicado eso. Solo por esa razón. Aquí, cuando es la conexión principal, aquí sí hay que tener en consideración con el ramal, pero ya cuando son las líneas de distribución, no es tanto ya el bochinche ahí, por si acaso. Disculpe, la línea de conexión de la CRE puede estar a la derecha. Sí, sí. O siempre va. En el examen, esta línea puede estar aquí arriba, horizontal o abajo, o en el lado derecho. O sea, puede Entonces, estar al azar esta línea. suponiendo que estuviera a la derecha, la línea media, entonces yo lo tendría que unir hacia la derecha. Sí, sí. Esta ya tendría que Ah, estar ya. acá ya. Sí, esta tendría que estar aquí. Sí. Ok, gracias. ¿Y Eh, si estuviera arriba, habría algún perjuicio o había una regla? no habría perjuicio. Se repiten los Sí, mismos pasos. Esto estaría aquí nomás como está. ok, Y esto está igual bien.
Esto estaría aquí o podría estar en el lado derecho. No importa, la verdad, no es muy perjudicial. Como les digo, traten de que el vano no esté muy alejado, pero ya cuando es para las líneas de distribución, si está tiene un poco de distancia o tiene un poco más de distancia, no pasa nada. Tienen que priorizar siempre esta línea principal o el ramal de la CRE, perdón. El ramal que va a estar conectado al punto de media tensión de la CRE. Siempre tengan en consideración esta parte. Con eso estaríamos. ¿Alguna duda o consulta más respecto a esto? ¿Me entendieron cómo colocar los primeros postes? Le voy a preguntar a ver para que estén atentos dónde están. Carrasco, Vila, Alex, Buenas, buenas, auxiliares. ¿en cuánto se coloca un poste o cómo coloco los primeros postes? Va a disculpar, auxiliares, me perdí en esa parte. Estaba un rato en el baño. Ya, les voy a empezar a cobrar asistencia, creo. ¿Qué dice? Sí, sí, claro que sí, mándamelo al WhatsApp, no pasa nada. Mm, Padilla, Camacho, Einar, ¿cómo coloco los primeros postes? ¿Cuál es la recomendación para colocar los primeros postes? Padilla, Camacho, Einar. Bueno, no está. Ya una pregunta más, a ver. Mejía, Velasco, Nicolás. Mejía, Velasco, Nicolás. Sí, ¿Cómo coloco los primeros postes en el ejercicio de distribución? ¿Cuál es la recomendación? 7 metros. ¿O cómo? Ya, ya está bien. ¿Cuál es la recomendación para colocar los primeros postes en el ejercicio? No me acuerdo muy bien. Bueno, ya, bueno, de todas formas se los voy a pasar esto para que lo puedan repasar bien. Pero bueno, era para ver si estaban atentos. Recuerden, cuando ustedes realicen el ejercicio, siempre se colocan los primeros postes en cada principio y fin de ramal a 7 metros. Y cuando hay un cruce, solo se puede colocar en un solo lado de los tramos, a 1 metro el poste. ¿Listo? Bueno, ¿nadie más tiene alguna duda o pregunta respecto al ejercicio o algo que no haya entendido? Si es así, entonces pasamos a lo que sería la hoja de usuario. Espera un momentito, voy a buscar el archivo. Ah, ya recién entendí tu duda. Sí, sí, está bien eso. Si vas a colocarlo el cruce en el lado izquierdo, sí, sí, está bien. Total, el vano no es muy largo. Sí, sí, ahora recién te entendí, va a disculpar. Está correcto como lo hiciste. Bueno, entonces entramos a lo que sería la hoja de usuario. Antes de empezar lo que sería la hoja de usuario, debemos realizar lo que sería el colocado del transformador. A ver, habilite mi micrófono. Sí. Para colocar el transformador, se debe colocar en un punto estratégico. Normalmente es cuando, bueno, es, ¿no? Donde está el vano. A ver. Casi.
que es casi cerca por donde está el vano, y como les dije, cuando se coloca el transformador debe estar en un poste de media tensión. Ahí está. En este caso, los postes de baja tensión están simbolizados con un punto, que son estos puntos azules, y los postes de media tensión son un círculo. En este caso son estos círculos rojos. Entonces, como dice la teoría, para colocar un transformador debe ir ubicado en un punto estratégico, hasta el último usuario. Fíjense, en este caso he colocado el transformador en este punto, en este poste número 6. ¿Y cómo saber dónde colocarlo? Porque cuando lo coloquemos debe estar en el punto estratégico y no debe sobrepasar los 200 metros. Bueno, en realidad no 200 metros, sino serían 200 a 300 metros. Es lo que dice la norma de la CRE. O sea, desde este punto o de este poste número 6 de media tensión hasta este último usuario no hacen los 300 metros. En realidad, sí pueden sobrepasar los 300 metros, pero el único problema es que puede llegar hasta 400 metros, pero sería perjudicial porque habría caída de tensión y eso va a ocasionar algún incidente o algo en el futuro. Entonces, por norma, cuando ustedes coloquen el poste, como he hecho el transformador, el punto estratégico va a ser el punto número 6, que está cerca donde se encuentra el vano. Ahora, una vez que lo colocamos en este punto número 6, debemos colocar un poste de media tensión que va a estar conectado al de la CRE. En este caso va a ser el poste número 2. Pero ¿qué nos dice la teoría? Que entre postes de media tensión no debe sobrepasar una distancia de 80 metros. Y fíjense, si yo no hubiese colocado este poste aquí, ¿qué distancia hubiese entre este poste número 6 y este poste número 2? Habría más de 80 metros, por tanto me veo en la obligación de colocar otro poste de media tensión en el poste número 4. ¿Me entienden? Entonces, cuando ustedes vayan a colocar su transformador, van a colocar al mismo tiempo un poste de media tensión y debe ser en un punto estratégico. En este caso, el punto estratégico es el poste número 6 que está en la línea o en el ramal central de conexión de la CRE y está cerca del vano y donde está distribuyendo la conexión de la electricidad a los otros ramales. Entonces, una vez que ustedes colocan su transformador, deben colocar el poste de media tensión que está conectado al poste de la CRE y no debe exceder una distancia máxima de 80 metros. Por eso es que coloqué un poste de media tensión en este poste número 4. Otra cosa, también deben numerar sus postes para realizar el ejercicio. No se preocupen que yo esto se los voy a pasar en PDF, ni bien terminemos, antes de tomar la lista. Y una vez que ya identificamos el transformador y colocamos los postes de media tensión correspondientes, yo aquí voy a empezar a trabajar con los tramos. Y para ello voy a, no enumerarlo, ¿no? Sino voy a colocarles letras. Vamos a comenzar desde la A hasta llegar a la I. En este caso, los tramos más alejados van a ser A, B y C. Los otros tramos más alejados van a ser D, E y F. Y los que van a estar más cercanos al transformador va a ser el G, H y I. Obviamente también le he puesto una letra porque esto es el transformador. El transformador está con esta línea. Esta va a ser su nomenclatura de transformador. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer a continuación en la hoja de usuario es calcular todos los tramos que vayan hacia el transformador. Bueno, otra cosa a entender es que, fíjense que cuando nosotros colocamos este ramal vertical, fíjense en el tramo B y C, se supone que hay 20 usuarios. Pero como hemos colocado este ramal vertical, fíjense que lo que está de rosado es para este vano, 26, 26. O sea, aquí ya hay 4 usuarios que están tomando electricidad de este ramal vertical. Que está tomando de este ramal vertical. Y hay otros 4 usuarios que están tomando también de la parte inferior vertical. Por tanto, ¿cuántos usuarios entonces habría aquí? ¿Alguien me dice? 19. Bien, 19. Aquí también va a haber 19. En esta parte de abajo también va a haber 19. Aquí también va a haber 19. En este tramo del E y D, 19. El F y E, 19. Ah, pero en esta parte del transformador quería llegar. Cuando ustedes colocan el transformador, van a tomar unos cuantos usuarios. Normalmente pueden tomar ya sea de a 15 hasta 3, de a 15 a 10 usuarios. En este caso, para el ejemplo, he tomado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 usuarios de ambos lados, porque el ramal le está pasando corriente a estos 20 usuarios, a estos otros 20 usuarios, 20, 20. Pero aquí no he restado todavía los usuarios del medio, ¿no?
Pero en este caso, no estoy tomando los usuarios que están con el ramal central, o sea, el ramal vertical. Entonces estoy tomando 19 de arriba y 19 de abajo. Digo 13 sumando los de arriba y los de abajo. Y los restantes van a ser los usuarios de ambos lados, que va a ser, creo que son 10 y 15 los de ambos lados. Pero ya. Entonces, no se olviden, cuando ustedes tomen un transformador, van a tomar usuarios de ambos lados, de donde están estos 19 y 19. ¿Listo? Normalmente puede ser entre 10 y 15. En este caso estoy tomando 13. Ahora lo que nosotros debemos hacer es los cálculos de los ramales, ya sea desde A hasta el transformador, desde el C hasta el transformador, desde el G hasta el transformador, desde el D hasta el transformador, desde el F hasta el transformador y del I hasta el transformador. O sea, todo en general en relación al transformador. Y lo que nosotros vamos a calcular van a ser las caídas de tensiones hasta llegar al transformador en cada uno de los tramos. El resultado no puede exceder el 5%, eso les voy a explicar igual por qué más adelante. Bueno, comencemos. Vamos a comenzar entonces siempre se comienza con los tramos más alejados. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. A ver esto. Entonces, siempre se trabaja con los tramos más alejados. En este caso, ¿cuál es el tramo más alejado? A ver. ¿Cómo era esto? Yo creo que ahí se ve bien. Ya, ahí está bien. ¿Lo pueden ver bien ustedes? Sí, sí. Bueno, como les dije, entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es primeramente trabajar con los tramos más alejados del ejercicio. En este caso, ¿cuáles son los tramos más alejados? A, B, C, D, E y F. Por tanto, aquí están los tramos. Comenzamos entonces con el tramo A hasta el transformador. O en este caso el B, para llegar al transformador. Entonces, vamos a ponerle desde, y alisten su calculadora que ustedes me van a hacer estos cálculos. Entonces va a ser desde el tramo B hasta el tramo A. ¿Qué tenemos antes del tramo? Fíjense, desde el tramo B hasta el tramo A, ¿qué tenemos antes de A? ¿Qué hay antes de A? Nada, por tanto, 0. Ahora, en el tramo, ¿qué tenemos en el tramo? ¿Alguien me dice por unos 5 puntitos en el examen? ¿Qué tenemos en el tramo? ¿Cuántos usuarios hay en el tramo B? 19. ¿Quién? ¿Cuánto? 19. ¿Quién dijo? 19. Levanten la mano. ¿Quién dijo el que dijo eso? No, Sí. Antelo. Antelo Benjamín, ¿no? Sí. Ya, lo voy a anotar un ratingo, ¿ya? Ahí lo anoté. Ya, seguimos entonces. Entonces, ¿qué tenemos en el tramo? Tenemos 19 usuarios, porque ahora mismo estamos viendo los usuarios. Ahora, seguimos. Vamos a hacerlo hasta donde dice en el tramo de los usuarios. De ahí vamos a continuar con lo demás. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Estamos en el tramo B ya. ¿Cuál sería el siguiente? BC. Bien. Tramo B y tramo C. Entonces, ¿qué tengo antes del tramo? ¿Qué tengo antes del tramo C? ¿Qué tengo aquí antes? No tengo nada, por tanto es 0. Y en el tramo, ¿cuántos usuarios tengo aquí? 19. 19. Ahora, ¿qué más debo hacer? Vuelvo a continuar con los tramos alejados. Ahora tengo el E y el D. Tramo E y tramo. Tenemos el tramo E y F. Vamos a comenzar con el F mejor. Del tramo E y el F. ¿Qué tengo antes del tramo F? No tengo nada, por tanto es 0. Y en el tramo, ¿cuántos usuarios tengo aquí? 19. 19. ¿Cuál es el otro tramo alejado? El E y el tramo D. Entonces,
desde el tramo E hasta el tramo D. ¿Qué tengo antes de D? Antes del tramo D, ¿qué tengo? Nada. No. No, aquí y 0. ¿Y en el tramo cuántos usuarios tengo? 19. 19. Bien. Ahora pasamos a los otros tramos, a los que ya están más cerca del transformador. En este caso es el tramo H y el tramo G. Entonces sería desde el tramo H hasta G. Por tanto, aquí vamos a realizar cálculo. ¿Qué tengo antes de G? Nada. 0. Bien. Ahora, en el tramo, ¿cuántos tengo? 38. Bien. 38 usuarios, es correcto, porque estamos en el tramo H hasta el G y esto abarca estos 40 usuarios. Obviamente restándoles estos usuarios, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Tramo H y tramo B. Tramo H y tramo B. Ahora, ¿qué tengo entonces antes del tramo H y B? ¿Uno me dice? No, pues no, sí tengo. transformador. Sí tengo. Si dice desde el tramo H hasta el B, ¿qué tengo antes? ¿Qué tengo antes de esto? Estoy mostrando con el mouse. ¿Qué tengo? Tengo el tramo B hasta el A y el B hasta el C. Por tanto, sería 38. O sea, para que me entiendan, desde el tramo H hasta el B, ¿qué tengo antes del B? Tengo el tramo B hasta el A y el B hasta el C. Y fíjense, tengo 20 usuarios aquí, pero le tengo que restar los usuarios del centro. Por tanto, es 19 más 19, da 38. Ahora, esta está fácil. ¿Cuántos usuarios tengo desde el tramo H hasta el B? Bien, 4 usuarios. Ahora, ¿qué más tengo? Tengo desde H hasta el E. Del tramo H hasta el tramo E. Ahora bien, ¿cuántos usuarios tengo antes del E? Es lo mismo que el de arriba. De H hasta el E. 38. 38. 38. Si estoy desde el H hasta el E, antes del E tengo desde el E hasta el D y el E hasta el F. Por tanto, son 19, 19, 38 usuarios. ¿Cuántos usuarios tengo desde el tramo H hasta el E? 4. 4 usuarios. Seguido de eso, ¿qué tenemos ahora? Ahora vamos a trabajar con el transformador. Desde el transformador hasta el tramo H, ¿cuántos usuarios tengo? O sea, ¿cuánto tengo antes del H? Entonces, si se dan cuenta, desde el transformador hasta el H, ¿qué tengo antes del H? Sí, más o menos, pero antes del H tengo básicamente todo lo que acabo de realizar. En este caso sería la sumatoria de todos estos de acá. Serían 19, 19, 19, 19, 38 y 4 y 4. ¿Cuánto sería todo esto? O sea, para que lo entiendan mejor, lo voy a mover esta H. Esta H está aquí. Ya. Desde el tramo H, desde el transformador hasta el H, ¿qué tengo antes de H? Antes de H tengo hasta el B y hasta el E. Y de H hasta el G. O sea, ¿se dan cuenta? Es todo lo que acabamos de hacer ahora mismo. O sea, básicamente lo que tenemos en el tramo, la sumatoria de todo esto, es lo que tenemos antes del tramo de H. ¿Entienden? O sea, desde el transformador hasta H, antes de H tengo el tramo H hasta G, tramo H hasta B y tramo H hasta E. O sea, tengo todo lo que acabo de realizar. ¿Cuánto me da? Sería la sumatoria de lo que acabo de hacer en el tramo. Sería 19, 19, 19, 19, 38, 4 y 4. 122. ¿Cuánto sería? 120. 122. ¿Cuánto? 122. Ya, 122. Bien. Ahora bien, ¿cuántos usuarios tengo en el tramo desde el transformador hasta H? Recuerden lo que les dije aquí, el transformador. 13. Bien, 13. ¿Por qué? Porque no estoy tomando los que tengo en el ramal vertical y el transformador ha tomado 3 usuarios de estos 40 usuarios. ¿Listo?
Entonces, lo restante que va a ser lo que tiene el transformador y hasta el punto I o el tramo I. Ahora, el último sería transformador y el tramo I. Por tanto, transformador hasta ahí. ¿Qué tengo antes del I? La línea de lacre no se toma en cuenta. No vale nada. Por tanto, 0. Ahora, ¿qué tengo? O sea, ¿cuántos usuarios tengo desde el tramo o del transformador hasta ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 27. ¿27 son? Sí. Ya. Entonces, a ver, vamos a contarle igual por si acaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 25 hay aquí. Sí, son 25. 25. Ya. Ahora, ¿se me entendió esta parte entonces cómo realizamos esta parte de la hoja de usuario? Desde el tramo y las cargas de usuario, antes y en el tramo. ¿Me entendieron esa parte? Antes que pasemos a lo siguiente. La verdad, no puedo. Sí, la verdad que sí, porque si estás tomando antes el A, te va a poder tomar antes el C. Por eso comiencen siempre con los tramos que estén más alejados. O sea, desde este B sale hasta el A y hasta el C. No sé si se me va a entender esta parte. O esa parte, perdón. Siempre trabajen con los tramos más alejados. En este caso, los tramos más alejados son A, B, C, D, E y F. Y los más cercanos, los que están en la línea central son, o en el ramal central son G, H y el transformador, obviamente. Y todos tienen que llegar o calcularse acorde al transformador para calcular la tensión media. Entonces, para llegar hasta el transformador, ¿qué necesito? Ve hasta la y hasta llegar hasta el transformador. Bueno, ahora seguimos con lo que sería la carga equivalente. ¿Dónde está mi tabla? Para la carga equivalente, voy a anotárselos aquí ya. Carga equivalente es la sumatoria de antes, voy a anotarlo acá, antes del tramo más en el tramo. O sea, la sumatoria de estos dos. Se los voy a anotar aquí de color rojo. Entonces la carga equivalente es 0 más 19, 19, 19, 19, 19, 38, 38 más 4, 42. 42, 38 más 4, 42, 122 más 13, 135. 0 más 25, 25. Bueno, entonces, nuevamente, la carga equivalente es la sumatoria de antes del tramo y en el tramo. Se lo estoy anotando aquí abajo. Ahí está, para que se vea mejor. Luego, el kilowatt hora mes es lo que yo les dije. En caso de que el ingeniero no les vaya a dar ese dato, ustedes por defecto me van a utilizar 50 kilowatt hora mes. ¿Listo? Entonces, esto es un valor constante. En caso que no les dé, digamos, que sea 300 kilowatt hora mes. Ustedes, si no les da este dato, me usan 50 kilowatt hora mes por usuario. ¿Listo? Entonces, en toda la fila vamos a anotar 50 kilowatt hora mes. Kilowatt hora mes por usuario, 50. 50 para todos los usuarios. Ahora, ¿qué sigue? La carga simultánea por tramo. Viene a ser la carga equivalente, lo que tenemos aquí. Carga, voy a anotarlo acá. Carga equivalente. Dato de carga equivalente en tabla. Ahora, si ustedes van, voy a anotarlo acá, perdón. Si ustedes van a su tabla y revisen la carga equivalente, ¿cuánto es nuestra carga equivalente? Es 19. Como les dije, si no les da el ingeniero este dato, utilizamos el de 50 kilowatt hora mes. Ahora, este es el valor de consumo. Buscamos
No se ve bien, les voy a llevar a clase para que eso lo imprima el que tengo yo. Este no se ve muy bien. Fíjense, acá está 19. Este es el número de consumo. En este caso, la carga equivalente vale 19. Esta es la carga equivalente. Aquí está. 19 vale 5.25. 5.25. O sea, será 5.25 para todos estos tramos. Entonces seguimos buscando. A ver, la otra carga es 38, ¿no? 31, 32, 34, 35, 36, 38. 9.45, fíjense. La carga equivalente, ¿cuánto es? 38, por tanto, fíjense aquí en tabla, es 9.45. A ver, ustedes busquen para los demás. La otra carga equivalente es 42. ¿Cuánto es? 20,3 o 10. No, es, ¿cuánto es? 42, ¿no? 42 es 10,3. 10,3, el otro también es 42, sería 10,3. ¿Y el otro cuánto es? La carga equivalente, 135, ¿no? Vamos a buscar. 135 es 28,9. Recuerden, esta es la carga equivalente y esto es cuánto vale. Carga equivalente, cuánto vale la demanda. Carga equivalente, la demanda. Carga equivalente, demanda. Carga equivalente y demanda. ¿Listo? Entonces esto será, fíjense, 135, ¿no? La carga equivalente. A ver. Aquí está. Vale 28,9. Y la última es 25, ¿no? 25 es 6.6. 6.60. Ahora, la carga de iluminación, lo mismo, les va a pedir los que tenemos antes del tramo. En este caso, viene a ser todo el apartado que tenemos lo mismo en las cargas de usuario. O sea, todo este apartado de acá. Lo mismo le va a pedir, o sea, los usuarios. Entonces lo copian aquí. Lo mismo que tienen las cargas de usuarios antes del tramo, lo copian en las cargas de iluminación. Ahora, en el tramo, lo que les va a pedir esto, las cargas de iluminación, van a ser el número de postes. En este caso, en el tramo, verificamos si hay algo. Está el plano. En el tramo estamos en el tramo B hasta el tramo A. En el tramo B hasta el tramo A, ¿cuántos postes tenemos? Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El tramo B hasta el tramo A. ¿Me entienden? O sea, ¿se entiende esa parte? Desde el tramo B hasta el tramo A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 postes. ¿Qué más tenemos? En lo siguiente, a ver, háganos ustedes. De B a 6 también hay 6 postes. Ya está bien. El siguiente. Desde el tramo E hasta el tramo F. Desde el tramo E hasta el F también a 6 postes. Del tramo E hasta el D. 6 postes. También del tramo E hasta el D también a 6 postes. Desde el tramo H hasta el tramo G. 6. Está bien, 6 postes. Del tramo H hasta el tramo B. 3. 1, 2, 3 postes. Bien. Desde el tramo H hasta el tramo E. ¿Cuántos postes hay? 2 postes. 2. Desde el transformador hasta H. 2. Bien. ¿Y el último? El transformador hasta el punto I. 4.
Sí, está todo correcto. Ahora seguimos con lo que sería el total de luminarias en el tramo. Esperemos un ratito. 1, 2, 3, 4, 5. 5 postes no sería transformado hasta ahí. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ahora debemos sacar o calcular lo que sería la total de luminaria en el tramo. Sería, bueno, este dato también les va a dar el ingeniero. En este caso es un valor constante, anótenselo. Bueno, lo voy a anotar acá. Valor constante. En este caso es 0,083. Entonces va a ser 0,083 este valor constante para todos los usuarios. El total de luminarias por tramo. Ese es el dato que se utiliza para cualquiera de los ejercicios que le dé. Así que no se preocupen. Ahora, el kilowatt de luminaria por tramo vendría a ser a ver. El total de luminaria por kilowatt de luminaria. Ahí está. Voy a anotarlo acá. Por kilowatt. Me voy a saber mi calculadora yo, a ver cuánto me sale. Ahí está, ahora sí. Aquí esto era al revés. Esto es aquí, esto es acá. Y este valor constante es acá. Este total de luminarias en el tramo son los foquitos que yo les hice poner ¿qué se llama? En el ejercicio. Yo les dije que cuando ustedes coloquen el poste, van a colocar un foquito. Foquito acá, foquito acá, foquito acá, en cada uno de los postes. Esto significa que los postes tienen iluminación. En este caso es básicamente repetir lo mismo que tenemos acá, o sea, los postes que hemos encontrado. Porque en cada poste, como les dije, va a haber un foquito. Entonces, copiamos toda esta columna aquí. ¿Listo? Entonces, en el tramo se encuentran los postes y donde dice total de luminarias en el tramo son los focos que se colocan en cada poste. Focos colocados en cada poste por tramo. En el tramo. Bueno, repitiendo entonces la carga de iluminación. En el tramo encontramos los postes. Antes del tramo se vuelve a copiar las cargas de usuarios, lo que tenemos antes del tramo. Luego, en el mismo tramo, y vemos dónde están los tramos, verificamos cuántos postes tenemos. En el total de luminarias del tramo, volvemos a copiar lo que tenemos en el tramo. ¿Por qué? Porque, como les dije, en cada poste que nosotros vayamos colocando, vamos a colocar un foquito. Eso significa que nuestros usuarios cuentan con electricidad. Y el kilowatt de luminaria es un dato constante. En caso que el ingeniero no se los dé, que está en la tabla. Dependiendo de esto de acá. Así que 0,083. Luego tenemos la carga simultánea por tramo, que va a ser la total de luminarias multiplicado por el kilowatt de luminaria.
Multipliquen 6 por 0,083, ¿cuánto le da? 0,498. 0,498. Bueno, va a ser lo mismo para estos 4. Para estos 5, perdón. Ya. Ahora 3 por 0,083 tienen que multiplicar estos dos. Total de luminarias del tramo multiplicado por el kilowatt por luminaria. ¿3 por 0,083 cuánto le da? 0,249. 2 por 0,083. 0,116. 0,116. No, 0,166. Sí, sí. Ya. Eso va a ser lo mismo para estos dos. Y el último es 5 por 0,083. 0,415. Ya, está bien. Ahora, una vez realizadas las cargas de usuario y las cargas de iluminación, pasamos a los demás, que van a ser las cargas simultáneas por tramo y demás. ¿Se entendió hasta esta parte? ¿Algo que necesitan que se los repita o algo que no hayan entendido? ¿Todo claro hasta esta parte? Sí, Disculpe, este kilovatio por iluminaria lo sacó de la tabla, ¿no? En este caso, este dato constante, casi siempre usa este dato el ingeniero, así que no se preocupen, este 0,083. Así que no se Ah, preocupen, ya. la verdad. Este va a ser un Listo, valor gracias. constante, 0,083. No se preocupen que terminando esto yo se los voy a pasar. Bueno, ¿alguna duda, consulta más respecto a esto? ¿O me han entendido? A ver, voy a poner acá datos de la carga equivalente en tabla. Si es 19, está en la tabla, como les dije. Ahora pasamos a lo que sería la... Un momento, ya me están llamando. Ya, van a disculpar. Bueno, ahora, debemos calcular la carga simultánea por tramos. Le voy a anotar de dónde sale. Viene a ser la carga simultánea por tramo de los usuarios. Lo voy a anotar aquí, de las cargas de usuarios. Esto será más la carga simultánea por tramo. Carga simultánea por tramo de cargas iluminación. Ahí está. Entonces, esto sería la carga simultánea por tramo de las cargas de usuario, que es 5.25, más la carga simultánea por tramo de las cargas iluminación. Entonces va a ser 5.25 más 0,498. ¿Cuánto les da? 5,748. Bien. Entonces, fíjense, estos son iguales, estos son iguales, estos son iguales, estos son iguales. Hasta aquí sería igual. Ahora, 9.45 más 0,498, ¿cuánto le da?
¿Cuánto le da esa parte? 9.45 más 0,498. 9,948. 9.948. ¿Está bien eso? Ya. Sí. Ahora el siguiente. 10.3 más 0,249. 10.549. Ya. 10,3 más 38 va a ser lo mismo. Uy. $28,9 más 0,166. Auxiliar porque es lo mismo. La carga es Ah, no, perdón, sí. 0,166. Es 10,3 más 0,166, o me confundí yo. 10,3 más 0,249, ¿no? ¿O estoy mal yo? Sí, el último está mal. Ya. ¿Cuánto es entonces? 10,466. Ahora sí, gracias. Ahora el siguiente es 28,9 más 0,166. ¿Cuánto le da? 29,066. Bien. Y el último, recuerden, es la carga simultánea por tramo de las cargas de usuario más las cargas simultáneas por tramo de las cargas de iluminación. 6.6 más 0,415. 7,015. 7,015. Muy bien. Ahora, ¿qué más? El coseno de phi. En este caso, igual estos datos, si no le da ingeniero, el ingeniero si no le da este dato, el coseno de phi va a ser 0,85. Dato constante, ¿listo? En caso de que el ingeniero no le dé este coseno de phi, va a ser dato constante 0,85, porque como ustedes pueden ver en la tabla les puede dar 0,90 o 0,97 en los factores de cálculo. Entonces, va a ser 0,85. Dato constante para toda la columna. Dato constante igual 0,85. En caso de que no les dé la tabla. Seguido de eso, hay que sacar carga simultánea por tramo en kilovoltios. Para esto va a ser la carga simultánea por tramo, que es 5, voy a anotarlo acá mejor, ¿ya? Carga simultánea por tramo en kilowatt dividido entre el coseno de phi. Coseno phi. Perdón, voy a copiar esto acá. Coseno de phi. Entonces va a ser 5,748 dividido entre 0,85. ¿Cuánto les da? 6,762. 6,762, ¿no? Ya, Sí. vamos a hacerlo rápido porque no nos va a dar el tiempo, si no. Si no, no nos va a dar el tiempo ya. Entonces recuerden, para el kilovoltios de la carga total simultánea por tramo es la carga simultánea por tramo en kilowatt dividido entre el coseno de phi. 5,748 dividido entre 0,85. Voy a hacerlo rápido porque ya no me di cuenta que ya nos está acabando el tiempo ya. Distancia en el tramo, lo que tenemos la distancia desde B hasta A. En este caso, vamos a ir al esquema. ¿Qué distancia tenemos del tramo B hasta el tramo A? ¿Alguno me dice? ¿Qué distancia tenemos en el tramo desde B hasta A? 210. 10. Sería, a ver, 217. 34. No, se los estaba marcando con el... Se lo estaba marcando con el mouse, pero ninguno me prestó atención.
Fíjense, sacamos los 170. sacamos los vanos y la distancia. Entonces, ¿cuánto sería? Nuevamente se los estoy repitiendo. Sacamos los vanos y sacamos de prima. Esa es la distancia. Fíjense, desde B hasta A tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 34, 204. 204. 204. Bien. Seguido de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos desde el tramo B hasta C. Desde el tramo B hasta C, ¿cuánto sería? $192. Por 5. 192. Sí, 192. Es por eso que sacamos estas de prima. Y bueno, de ahí vamos repitiendo nomás porque ya no va a cambiar mucho esto, la verdad. 192, aquí vuelvo a hacer 192 de tramo E hasta el F, porque viene a ser lo mismo en la parte superior. ¿Qué más? A ver. Tenemos después otra vez 204, del tramo E hasta el D. Tenemos desde H hasta G 204. Desde H hasta B tenemos. Desde H hasta B, ¿cuánto tenemos? 26 más 26. 52. 52. Bien. Desde el tramo E hasta el H. Desde H hasta E. 74. ¿Cuánto? HAE, Sí, desde H a E. 64. 64. Bien. Desde el transformador hasta H. Desde el transformador hasta H. 72,4. Desde el transformador hasta H. 72,4. Desde el transformador hasta ahí. ¿Cuánto es? $153,6. Bien. Bien, correcto. Bueno, entonces esto ya saben, es la distancia del tramo. Se los voy a anotar acá. Distancia de los tramos calculado con D'. Ahí está, ahí se los he anotado. Luego tenemos lo que sería el cálculo del kilovoltios en el tramo, que sería, ¿cuánto será? El kilovoltios, amperes, las cargas simultáneas por tramo. Carga simultánea por tramo. KVA multiplicado por la distancia en el tramo. Entonces, bueno, voy a hacerla aquí, voy a hacer igual. Carga simultánea por tramo en kilovoltios multiplicado por la distancia en el tramo. Y me van a salir los resultados. Bueno, luego tenemos el tipo de conductor. Básicamente, como les dije, esto es un trifásico. Normalmente no se usa el bifásico. Y si se usa el bifásico, solo tiene 2 fases, pero son raros, la verdad. Es monofásico y trifásico lo que se usa siempre. Entonces, la fórmula es la siguiente. Va a ser 3 multiplicado por 1 sobre 0 más 1 multiplicado por 2. Y este valor va a ser constante para todos los usuarios. ¿Qué significa? Significa 3 fases, 3 cables de 3 fases y un cable neutro. O sea, 1 por 2, 1 por 2 y un cable neutro. Eso es lo que significa. Y esto va a ser lo mismo, como les dije, para toda la columna o todos los usuarios. ¿Qué tipo de conductor estamos usando o qué tipo de circuito? Un trifásico. ¿Y cuál sería el tipo de circuito? Trifásico y 3F. Trifásico 3F.
Lo mismo para toda la columna. Luego tenemos que calcular la kilovoltios amperes y en variación, en porcentaje, que va a ser. A ver, vamos a anotarla aquí. Esto igual es un valor de tabla y esto va a salir del conductor. Fíjense, vamos a irnos a la tabla. Bueno, estamos trabajando con un circuito trifásico y vean aquí, el conductor o el tipo de conductor es 3 fases multiplicado por 1/0 y tiene un cable neutro. Entonces, con lo que se va a trabajar es con 1/0 del conductor. Y revisemos el trifásico, el tipo de circuito. Entonces, ustedes se van a su tabla, buscan el coseno de phi. ¿Cuánto era en el ejercicio? Era 0,85. Es un trifásico y fíjense en la tabla, el conductor tiene 3 fases, 1/0 es con lo que vamos a trabajar, buscamos 1/0, buscamos el coseno de phi 0,85 trifásico y mi dato que voy a utilizar en toda esta columna es ¿cuánto? 2360. Entonces será 2360 para toda esta columna. ¿Hasta ahí se me entendió esa parte? ¿De dónde salió el dato de la tabla? Recuerden, para hallar este valor, verificamos el conductor o el tipo de conductor, que son 3 fases, tiene un neutro y con lo que se trabaja es con lo que tiene en el centro. En este caso es 1/0 el dato. Y como es un trifásico, el tipo de circuito es trifásico, buscamos trifásico, el conductor es 1/0 y verificamos que el coseno es de phi es 0,85, será entonces el dato que vamos a utilizar 2360 para toda la columna. Ahora, la variación de porcentaje en el tramo va a ser igual a kilovoltios amperes por metro, que va a ser 1379,5 dividido entre la variación que encontramos en la tabla. Y ahí nos va a salir el resultado. Voy a anotarlo aquí ya. Va a ser kilovoltios amperes por, en este caso vale en el tramo kVA metros dividido entre kilovoltios amperes por metros para, lo voy a copiar esto. Entonces de ahí sale todo este tramo, toda esta columna. Entonces nuevamente, la variación en el tramo va a ser kilovoltios en el tramo, que es 1379,5, multiplicado por la variación que acabamos de encontrar con la tabla, por el tipo de conductor. Y sabemos que es trifásico. Entonces, el último sería la variación de porcentaje de los puntos de máxima tensión. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Aquí está. Fíjense, quiero que ustedes vayan y cuando ustedes estén realizando el ejercicio, fíjense, van a hacer solo el relevamiento de lo que serían los ramales. Fíjense, tenemos el ramal de conexión que está de la línea de la CRE, el horizontal central, tenemos el vertical, lo superior e inferior. Por tanto, lo que ustedes tienen que hacer ahora aquí es colocar las letras, o sea, los tramos BA, BC, BH, transformador, I, F, E y D. Tal y cual como lo tenemos en el gráfico. Tal cual lo tenemos en el gráfico. Una vez ustedes hayan hecho eso, lo que ustedes tienen que hacer es irse y buscar el apartado que acabamos de revisar, que va a ser la variación en el tramo. Fíjense, 0,585 va a ser desde el tramo B hasta el tramo A. Del tramo B hasta el tramo A hay 0,585. Desde el tramo B hasta el tramo C, ¿cuánto hay? 0,55. Desde el tramo E hasta el tramo F, ¿cuánto hay? 0,55. Desde el tramo E hasta el tramo D, ¿cuánto hay? 0,585. Desde el tramo H hasta el tramo G,
1,012. Y así con todos los datos que hemos realizado del ejercicio. Entonces, no se olviden, un relevamiento, yo lo hice esto para que ustedes lo entiendan, porque yo podríamos haberlo hecho de manera directa, pero mejor si lo entendemos paso por paso. Entonces, recuerden, hacemos un relevamiento de lo que serían los ramales.